Y sí, es lamentable ver cómo la Sisi se continúa utilizando como campaña electoral por los diferentes sectores, tanto oposición como gobierno. Eso lo venimos viendo desde que inició el gobierno de Libre y la presidenta Xiomara Castro, cómo se le ha venido dando largas a la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país. Y eso es lamentable porque yo recuerdo a la presidenta Xiomara Castro en la Noche de las Velas, cuando nosotros iniciábamos las manifestaciones de las antorchas. Incluso tengo una foto con ella en ese evento, y en diferentes ocasiones ella asistió a las manifestaciones de las antorchas a exigir la instalación de la Sisi. Libre y muchos de sus principales dirigentes se quejaron cuando se instaló la comisión de la conocida MAXI, la Misión Internacional contra la Impunidad en el país. Libre fue uno de los principales opositores porque ellos decían que querían una Sisi con fuerza y que fuera capaz de vencer la corrupción y la impunidad en el país. Pero hoy vemos cómo el principal asesor del gobierno, el expresidente Manuel Zelaya Castro, olvidó esa lucha que él hacía en las calles, porque yo recuerdo que Libre luchaba bastante por tener el liderazgo de las movilizaciones de las antorchas, que era una lucha, nosotros siempre dijimos que era una lucha ciudadana. Y Libre se molestó por eso, porque ellos querían tener el liderazgo en la lucha. E incluso algunos de sus actuales ministros fueron miembros fundamentales de la lucha de las antorchas, pero hoy no escuchamos esa petición, esa crítica o esos pedidos de una instalación expedita de la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país. Ariel, a estas alturas del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y a consideración de usted que fue parte de este movimiento de los indignados que protestaban con las antorchas y que recordamos años atrás, ¿usted cree que la Sisi vendrá durante este gobierno o la población debe olvidarse de este tema? Bueno, recordemos que al ser un tema electoral, pues todo depende de los intereses del gobierno y de los momentos, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, podríamos decir que algún candidato va adelante en las estadísticas o en las encuestas electorales, pero mañana eso cambia. Entonces el gobierno podría utilizar eso, así como hizo de repente la cancelación de los tratados de extradición, así podría también de repente hacer la aprobación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Recordemos que esto no es una cuestión de votos, sino de voluntad política. Y al haber coyunturas, pues podría darse que el gobierno la instale para evitar que sea propuesta de campaña, por ejemplo, de candidaturas como la de Jorge Cálix o Salvador Narrala. Entonces, anteponiéndose a eso, el gobierno podría habilitarla. Pero por otro lado, sería contradictorio decir que no aceptamos los acuerdos de extradición con Estados Unidos, pero sí aceptamos una comisión internacional que venga a investigar a los hechos de corrupción que se dan en los gobiernos actuales y anteriores. ¿Por qué? Porque realmente investigar a los gobiernos anteriores es una cuestión de voluntad del gobierno actual. Tiene todos los elementos para perseguirlos judicialmente, como lo está haciendo en este momento con algunos de los principales líderes del Partido Nacional. ¿Ya? Ahora, si la Sisi llega, seguramente que llegaría a investigar los casos de corrupción del actual gobierno, porque en ese aspecto sí faltaría voluntad del gobierno en investigarse a sí mismo. Entonces eso es un arma de doble filo. No creo que el gobierno tenga mucha intención de aprobarla o de traer a la Sisi. Más bien creo que el gobierno va a plantear que si logra tener mayoría en el próximo Congreso, que ellos van a tener la fuerza para traer una comisión internacional para la impunidad o contra la impunidad en Honduras. De nuevo recordar que no es una cuestión de votos. Yo les recuerdo que no se tenían los votos necesarios para nombrar a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional, y ahí está ahora. Fue electo con diputados titulares y suplentes, ¿ya? E incluso los suplentes de los mismos titulares que votaron estaban ahí votando ese día. Entonces, es claro que no se contaban los votos para tener la presidencia del Congreso. Por otro lado, también recordemos que el Ministerio Público tampoco se contaba los votos para elegir al fiscal general y al fiscal adjunto, pero Libre lo logró hacer. Incluso para la elección de la Corte, Libre también logró imponer a la consuegra de la presidenta de la República. Entonces yo no creo que sea una cuestión de votos, más bien creo que es una cuestión de intereses políticos y de coyunturas. Entonces esperemos a ver cómo se dan las próximas elecciones, qué coyunturas hay, y si logran hacer el interés, por ejemplo, de los actuales ministros de Libre, el señor Miguel Briceño, Pedro Amador, que eran parte del movimiento de las antorchas y hoy están ahí como asesores de la presidenta. Esperemos ver si en un momento electoral ellos deciden entonces recuperar
o volver a tomar ese tema de lucha. Ariel, de manera puntual, ¿usted considera que la ONU se pueda prestar a este juego político y ampliar nuevamente este memorando de entendimiento o permitir que se utilice nuevamente como un tema de campaña la Sisi? Bueno, yo le recomendaría a la Sisi fijar una fecha tope para las negociaciones en la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, a fin de evitar la manipulación política o el uso electoral de una herramienta tan noble que busca el pueblo hondureño. Entonces, en ese sentido, la ONU debería de fijar una fecha tope. Por ejemplo, si se vence el actual memorándum de entendimiento, la ONU debería de tomar la decisión de no continuar las negociaciones con el gobierno de Libre o con el gobierno actual y posponer futuras negociaciones a la instalación de un próximo gobierno. Eso para evitar de que se continúe utilizando electoralmente esa figura. Y por otro lado, pues también Xiomara Castro y Luis Redondo deberían de fijar una posición y decir si realmente van a aprobar la Sisi o si, como con el tema de la extradición, ellos creen que este es un tema de injerencia internacional como lo han venido manejando el tema de la extradición. Bien, estamos en la línea telefónica también, Ariel, con el diputado de Libre, Juan Barahona, para que se pueda quedar usted ahí, escuchar las valoraciones del diputado de Libre, uno de los actores también de este gobierno, para escuchar la posición precisamente de Libre acerca de este tema. Diputado, buenos días, bienvenido a ICN. ¿Viene la Sisi al país o no? Sí, buenos días, muchas gracias. La Sisi va a llegar. La Sisi viene a Honduras. Si hasta hoy no ha llegado, no es por falta de decisión o interés de la presidenta Xiomara, es por atraso de las Naciones Unidas, pero no es porque aquí se le esté. Lo que tiene la campaña que la Sisi no viene son los mismos que expulsaron la MAC. Ellos desean que la Sisi no venga, pero la Sisi va a venir y esperamos que venga en este año 2025, antes de que termine el gobierno de Xiomara Castro. Diputado, hay sectores que cuestionan el silencio del gobierno en este caso porque es un tema que prácticamente está olvidado. ¿En qué posición están ustedes? ¿Siguen exigiendo a la Sisi? ¿Consideran que puede venir a investigar incluso actos del actual gobierno? Es que si viene la Sisi no se va a ir a investigar uno y otro no. La Sisi viene a investigar todo, ¿verdad? Claro, tendría que entrar por los casos más sonados, pero la Sisi, eso es igual, no va a haber preferencias, va a venir a investigar lo que tenga que investigar para que haya una completa confianza en el trabajo que vaya a hacer en este país en contra de la corrupción. Ahora bien, diputado, ¿qué papel está jugando el Congreso Nacional en este caso, siendo que se ha cuestionado que no hay voluntad política, sobre todo de los diputados, para que la Sisi pueda llegar? ¿Sería este un obstáculo también para que no se avance? Voluntad política en la bancada de Libre sí hay. Donde no hay voluntad política es en la bancada del Partido Liberal y en la bancada del Partido Nacional, que son las dos bancadas que expulsaron desde el Congreso Nacional la MAC. Ellos no están de acuerdo que venga la Sisi. Recuerde que la expulsaron cuando ya había casos investigados y documentados y donde salían afectados estos dos partidos, y hoy se oponen a que venga la Sisi. ¿Cuál es su mensaje, diputado, a la población? Porque han perdido la esperanza y lo han dado a conocer a través de diferentes medios como las redes sociales. Han perdido en muchos de ellos la esperanza de que la Sisi pueda venir. Usted, como parte del gobierno y en este caso del oficialismo, ¿qué mensaje le envía a la población con este tema de la Sisi? Yo no tengo por qué dudar de la palabra de la presidenta Xiomara y del canciller del gobierno de Xiomara. Siempre han manifestado que la Sisi viene, y yo quiero decirle al pueblo que la Sisi sí va a venir al país, y esperamos que llegue antes de que el gobierno de Xiomara Castro finalice.
Bien, muchas gracias, diputado Juan Barahona. Ariel, sus últimas palabras a la población, en este caso que sabemos que se ha estado esperando desde muchos años atrás la instalación finalmente de un ente anticorrupción internacional independiente que venga a investigar lo que por mucho tiempo se ha cuestionado y se ha criticado y denunciado aquí en nuestro país. Bueno, primero mi saludo fraterno a Juan Barahona. Fuimos compañeros de lucha y estuvimos en varias reuniones con el tema de la CICI cuando estaba la lucha de los indignados. Un saludo y un abrazo a Juan Barahona. Segundo, pues yo le recomendaría preguntarle a Juan por qué no se ha tomado ninguna estrategia como las que se tomaron para la elección de Luis Redondo como presidente del Congreso para elegir la CICI o para nombrar la CICI. ¿Por qué no se ha tomado ninguna estrategia por parte de Libre como la que se tomó para nombrar la Corte Suprema de Justicia cuando no se tomaba con los votos? ¿Por qué Juan Barahona no nos explica, o el gobierno, por qué no se han tomado estrategias como las que se tomaron para nombrar al fiscal general y al fiscal adjunto para también traer la CICI al país? Esas son preguntas importantes que el pueblo tiene que hacerle al gobierno, y no solo el pueblo en oposición o el pueblo de los diferentes partidos, el pueblo de Libre mismo que luchó en las calles por la CICI, por detener la corrupción, porque recordemos que ahorita está Libre en el gobierno, pero el próximo gobierno puede ser de otro partido. Y la corrupción y la impunidad continúan. Entonces ese mismo pueblo de Libre y el pueblo en general en Honduras deberían de hacerle esas preguntas al gobierno, porque cualquier representante del gobierno va a defender y va a decir no contamos con los votos, yo no tengo por qué dudar de la presidenta. Pero los hechos nos dicen cosas diferentes. Por ejemplo, usted ve a Luis Redondo y usted sabe que él no cuenta con los votos necesarios para ser presidente del Congreso. Usted ve a la presidenta de la Corte y tampoco tenía los votos necesarios, pero están ahí. Y la CICI no. Entonces, esa sería mi pregunta al gobierno y a Juan Barahona. Y un abrazo a todo el pueblo hondureño, que hay que continuar en la lucha. Detener la corrupción no es una voluntad de los políticos. Tampoco es un tema que los políticos lo trajeron a la mesa. Es un tema de los ciudadanos y debemos de seguir presionando en ese punto. Entonces, un abrazo a todos y a luchar en unidad.